Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre Excel y esta vez vamos a hablar de un tema muy básico pero muy importante para comenzar a trabajar con esta estupenda herramienta. Y este tema fundamental es comprender claramente qué es una función dentro de Excel. Para quienes ya hemos trabajado de una manera muy básica o muy profunda o constantemente con Excel, sabemos que las funciones son una parte muy importante y muy utilizada en el diario de Excel. Por lo tanto, podemos definir que una función es una fórmula predefinida que sirve para realizar una operación en concreto y obtener un resultado. Es muy importante entender esta frase que dice realizar una operación en concreto, ya que una función está diseñada para resolver un tema puntual. Eso quiere decir que si yo voy a utilizar una función para sumar, esa función lo único que hace es sumar, no la puedo utilizar para contar palabras, para sacar en la tangente o para promediar o para contar cantidad de caracteres o etcétera. Es así que dentro del menú de fórmulas contamos con muchísimas funciones, cada una determinada y especificada para una función o una situación específica. Por ese motivo es muy complicado tratar de conocer a fondo todas las funciones que Excel tienen, pero si entendemos su sintaxis, la forma de cómo escribirla, va a ser mucho más accesible que cuando tenga que usar una nueva función que no la haya utilizado o esté usando una función cualquiera, yo pueda entender qué es lo que debo escribir para que mi función, valga la redundancia, funcione correctamente y no me dé un mensaje de error, de los errores que ya hemos hablado aquí en otro video del canal. Vamos a comenzar explicando primero las partes de una función. Básicamente está compuesta de lo siguiente: toda función, al igual que una fórmula, comienza con un igual. A continuación viene el nombre de la función, el cual es un nombre reservado y único que no puede ser cambiado, parecido o similar, debe ser tal cual. Es por eso que cuando yo escribo, por ejemplo, el igual, Excel sabe que lo que viene a continuación puede ser la referencia a una celda, puede ser una fórmula, puede ser una función, el nombre de una tabla, el nombre de un rango. Pero básicamente cuando comenzamos a escribir, él asume de que lo que voy a escribir es una función. Por eso podemos, si escribo la S, me muestra todos los nombres de las funciones que comienzan con S. Si escribo una F, me va a mostrar todos los nombres de funciones que comienzan con F. Y así, a medida que comience a escribir más letras, él va a comenzar a ir reduciendo la probabilidad de los nombres hasta que me muestre los nombres que más se parecen a lo que estoy. Y podemos ver aquí al lado la descripción, una descripción breve de cada una de las funciones para acordarnos cuál es la que se trata. El momento que escribimos la siguiente parte de la función, que es el paréntesis, Excel me va a mostrar a continuación los parámetros que yo puedo escribir o que debo escribir o que la función necesita para operar. Hay funciones que no tienen parámetros, hay funciones que tienen un parámetro, dos parámetros, n parámetros, y hay funciones en las que, como en este ejemplo, podemos ver que dice número 1, punto y coma, número 2 y está entre corchetes. Eso quiere decir que si lo vemos así, indicaría de que esta función obligatoriamente necesita un parámetro para funcionar, pero el parámetro 2 o los subsiguientes son opcionales, que si los quiero los pongo y si no los quiero no los pongo, igual la función va a operar, pero necesito poner un parámetro, porque si no lo hago me va a dar un error, como el caso de la función suma, que me dice que debo colocar por lo menos un parámetro. Si no lo pongo el parámetro y yo cerrara el paréntesis, y al colocarlo pues me va a dar un mensaje de error diciendo de que falta un parámetro o falta un argumento, que también es el otro nombre que se le da. Así que de esa manera podemos
comprender o interpretar el formato o la sintaxis de una función, que al igual que en la ortografía o en la gramática de nuestro idioma, no puede haber una falta porque si no, no va a funcionar. Ahora, el siguiente punto importante para entender cómo opera una función es describir qué son los parámetros o argumentos que van dentro de la función que la función necesita. Y como aquí nos dice, los parámetros o argumentos son todos los datos o valores que la función necesita para poder operar o realizar su operación. ¿Qué puede utilizar como parámetro o argumento? Cualquiera de los datos o de los tipos de datos que ya hablamos en un video anterior, como un texto, un número, una fecha, la dirección a una celda, una fórmula u otra función. Cuando yo coloco como argumento un texto, este debe ir entre doble comillas para poderle indicar a Excel de que lo que estoy escribiendo no es el nombre de otra función o un nombre reservado, sino que es un texto. Incluso yo le puedo pasar como argumento un espacio en blanco colocando o representándolo por dos comillas con un espacio en blanco. ¿Cuál podría ser el argumento de un texto? Como por ejemplo esta función que vemos aquí, la función contar.si, que más adelante en otros videos la pueden revisar. Y esta función indica de que queremos contar cuántas X hay entre la celda C16 y la celda C20. Eso es lo que está indicando esta función, pero como le estoy pidiendo que me busque el texto X, debo colocarlo entre comillas. ¿Qué otra cosa puede ser un argumento? Un número cualquiera, un número entero, una fracción, un número negativo, como en esta función de fecha, donde tiene un argumento o un parámetro numérico directamente. El siguiente tipo de dato que yo puedo utilizar dentro de una función son las fechas, donde podemos colocarlas directamente según el formato de tu región, donde aquí por ejemplo en esta función de frac año estamos colocando dos fechas en el formato de día, mes, año, y hemos colocado las fechas directamente. También otro tipo de argumento que yo puedo utilizar es la dirección o la referencia a una posición de una celda, donde por ejemplo aquí estamos utilizando la función izquierda apuntando a una celda directa y también con otro argumento numérico. También podríamos utilizar dentro de una función una fórmula, como por ejemplo yo podría utilizar dentro de la función si la fórmula de C24 por 5, así que podemos hacer una fórmula muy simple o una fórmula muy compleja. Y finalmente dentro de una función yo también puedo colocar otra función, como es el caso de la función año, donde dentro de la función año he colocado la función hoy. Recordemos que cuando anidamos funciones, o sea, cuando coloco una función dentro de otra función, no necesito volver a colocar el igual. Eso sería un error. El igual solamente va al inicio de la función o de la fórmula para que Excel sepa pues que lo que viene a continuación es una fórmula o una función o una referencia o una posición de celda. ¿Ok? Así que eso podrían ser los diferentes tipos de argumentos o parámetros que podemos utilizar dentro de una función. También es válido recordar que existe mucha confusión a veces entre los dos puntos y el punto y coma cuando van o los vemos dentro de una función. Recordemos que los dos puntos hace o crea una referencia a un rango de celdas. Cuando yo le digo a Excel de A1, dos puntos a A5, estamos hablando de un rango de celdas. Pero cuando yo le digo a Excel dentro de una fórmula o una función A1, A5, estamos hablando de que esto es un argumento y esto es otro argumento o otro parámetro separado, independiente. Aquí es la celda A1 y la celda A5. Acá es desde A1 a 5. Hay que tener cuidado entre donde estoy usando el punto y coma y los dos puntos. Y dentro de las fórmulas, dentro de las funciones, básicamente los argumentos se separan por punto y coma, dependiendo de la región también. Aquí en mi país, en Ecuador, pues utilizamos el punto y coma
Lo siguiente que quisiera mencionar, si es que no está claro, pues para qué o por qué la diferencia entre usar una fórmula o una función, pues básicamente qué momento decido utilizar una fórmula o una función, pues cuando la fórmula se vuelve muy tediosa, muy larga, muy complicada de escribirla, aunque sea sencilla, y se vuelve menos eficiente, como por ejemplo hacer una fórmula que me sume un rango de celdas y hacerlo de uno en uno, y si fueran más celdas tendríamos que repetir una y otra y otra y otra y otra, lo cual se vuelve ineficiente. ¿Sí? Aunque nos da el resultado correcto, al final se vuelve esa fórmula tediosa, complicada luego de comprender, difícil de modificar. Por el contrario, cuando utilizamos una función como la autosuma, que son estas las funciones más comúnmente utilizadas, por esa razón están aquí, la de sumar, promediar, contar celdas con números, obtener el valor máximo y el valor mínimo. Y en este caso, como utilizamos la función suma, pues es muy rápido escribirla, referenciar, y por ende, si necesitáramos modificarla, pues simplemente hay que cambiar un valor y ya pudiéramos directamente hacer un cambio. Ok, así que pues si te preguntas qué momento escribo una fórmula o qué momento escribo una función, pues el momento que tu fórmula se vuelva muy complicada o el momento que no sepa cómo debo crear la fórmula para obtener el resultado, seguro que hay una función que te permite hacer ese proceso. ¿Ok? Así que pues eso era lo que quería contarles en este video rápidamente sobre las funciones en Excel para aquellos que se están recién vinculando al tema de Excel. Espero que el video te haya sido claro, que te haya gustado. Déjanos un like, coméntanos, que nos ayuda a continuar con el canal. Te comento que en el canal hay muchos más videos sobre Excel. También en mi sitio web fernandojuca.com puedes acceder a mis libros. Hay un libro sobre Excel básico, hay otro libro sobre trucos de Excel avanzados, y todos te los puedes descargar totalmente gratis. Gracias y pues nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.